Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Elio Frongia y en esta ocasión no voy a hacer una video presentación de astrología típicamente, sino para aquellos que ya vienen siguiéndome hace tiempo, saben que he decidido tomar una pausa de lo que es el del contenido astrológico. Voy a retomar seguramente en algún momento porque la astrología es algo que sin dudas me apasiona y veo que está muy presente en las dinámicas tanto individuales como colectivas, como globales. Pero en esta ocasión, en realidad les quiero hablar de otro tema, de un tema que la verdad que me viene resonando hace bastante, que me estuvo también ayudando a traerme un poquito más de claridad en relación al proceso que estoy atravesando justamente ahora. Y este tema del cual les voy a hablar es el sistema de diseño humano. Voy a hacerles una presentación igualmente, y en esta presentación les voy a dar como una base, una introducción muy simple, muy básica, valga la redundancia, de qué es el sistema humano, el sistema de diseño humano, cuáles son sus orígenes y cómo nos puede ayudar. Yo lo veo hoy por lo menos como una herramienta complementaria a la astrología, pero la realidad es que el diseño humano, una de sus bases es justamente la astrología. Entonces acá es donde se van conjugando algunas cuestiones que me parecen súper interesantes y esto nos puede también ayudar a comprendernos un poco mejor. Les recuerdo y les comento, para aquellos que no saben bien, digamos, por qué les vengo a hablar de esto y cuál fue la pausa que decidí tomarme, es que justamente venía sintiendo hace tiempo que me estaba como presionando a hacer algunas cosas, eh, que no sentía plenamente, no me salía de manera orgánica, no me salían muy de manera orgánica y cuando fui comprendiendo un poquito más acerca de este sistema, me fueron cayendo más fichas. Uno podría decir, sobre todo los que están ahí del otro lado, que me siguen seguramente por el tema de la astrología, más allá de que a veces hago algunas filosofadas, que quédense tranquilos, voy a seguir haciéndolas, porque tengo muchos otros temas interesantes de los cuales hablar. Pero, digo, ¿cómo puede ser que ahora me hablas de un sistema de diseño humano y la astrología? Que, bueno, no se preocupen, la astrología es una excelente herramienta para comprendernos, para entendernos, pero en este caso, este sistema tal vez nos puede ayudar a profundizar, a precisar algunas cuestiones que, bueno, que están ahí, que están latentes. Entonces, por como yo lo veo, y me hace muchísimo sentido con mi propio diseño humano, y acá viene lo fantástico, es que es una muy buena herramienta para justamente ir a la profundidad de las cosas, de la autocomprensión, del autoconocimiento, y también para darnos cuenta de que justamente tenemos un rol, tenemos un diseño. Y esto obviamente abre la puerta a una puerta filosófica, una puerta, un debate probablemente filosófico acerca de, nuevamente, libertad o destino, o mejor dicho, destino o libre albedrío. Acá no voy a indagar muy precisamente en todo esto, pero me parece muy fascinante cómo se conjuga todo esto. Así que si les parece bien, yo ya les hago la invitación para que se queden, porque les voy a hablar de algunas cosas que son súper interesantes y para aquellos que conocen el diseño humano, o sea, escucharon alguna vez de qué se trata, justamente les voy a dar algunas pautas de no cómo hacer una interpretación, porque no se trata de eso. No voy a hacer un video de cómo interpretar una carta de diseño humano, porque en un video no se hace. Es imposible porque es extremadamente profundo. Si ya la astrología es compleja, con el diseño humano la cosa se hace todavía un poco más compleja, porque la cantidad de elementos que combina son muchos, pero que a su vez también nos dan un poquito más de precisión y esto me parece algo fantástico. Así que, nada, yo les diría, quédense porque esto va a estar bueno. Así que vamos ahí, ¿qué les parece?
Muy bien, vamos con el tema este de la carta de diseño humano, o mejor dicho, la introducción al sistema de diseño humano y cómo nos puede ayudar a comprendernos un poquito más con todo esto. Entonces, acá nosotros lo que tenemos, vamos a explorarlo. Tenemos algunos temas que son esenciales. ¿Cuáles son estos temas? Bueno, vamos a hablar de los conceptos del diseño humano, de la descripción de qué son los centros y cuáles son sus características. Ahora cuando les muestre el gráfico y cuando les hable un poquito más van a entenderme, pero vamos de a poco. Vamos a hablar de cuáles son las columnas de diseño y de personalidad. Vamos a hablar de los tipos áuricos, de las puertas, de los canales y las activaciones planetarias. Que este tal vez es el punto que tal vez a los que conocen más de astrología les puede llegar a resonar un poquito más. Hago una pequeña aclaración, una pequeña gran aclaración que me parece muy importante. Yo no soy experto en diseño humano, estoy aprendiendo, soy un aprendiz en diseño humano, entonces lo que les voy a transmitir acá, primero, como les dije recién, es muy básico, no va a ser interpretación, sí les voy a dar algunas pautas de, como les digo, ¿no? Algunas definiciones generales, por lo menos, de esto, de los tipos áuricos, de las estrategias, de las columnas, pero sobre todo yo me quiero enfocar en que entiendan el gráfico. O sea, que más que entenderlo, que sepan cuáles son los elementos que hay en el gráfico para que después, si ustedes quieren empezar a profundizar en el entendimiento, bueno, lo hagan. Obviamente, siempre lo más conveniente es conseguir una persona que haga una interpretación de la carta, ¿ok? De la carta de diseño humano, de todo este sistema, porque ahí está, desde ya, esta persona, quien sea, la persona que ustedes consigan, ya comprende este lenguaje. Entonces, al comprenderlo, entiende mejor por dónde vienen las dinámicas. ¿Ok? Habiendo hecho esta aclaración, vamos a continuar avanzando con esto. Vamos con los conceptos básicos del diseño humano. Entonces, dentro de esto del diseño humano, bueno, empecemos por el principio. ¿Qué les parece? ¿Qué es el diseño humano? Esencialmente es un sistema de autoconocimiento. Es una disciplina, por decirlo de alguna manera. En realidad no es una disciplina. Es un sistema que nos permite profundizar en el autoconocimiento que combina o que integra múltiples disciplinas. ¿Cuáles son estas disciplinas? La astrología es una de las bases, como les mencioné. El I Ching chino también es súper interesante. Los chakras hindu-brahmines y la Kabbalah, los caminos de la vida, el agua, el árbol de la vida, como también se conoce. Y acá ya ven justamente el gráfico. Este es el gráfico completo. Esto es lo que se llama el rave, lo estoy pensando en inglés, perdón, la wheel chart o la wheel rave, la rave wheel. Es básicamente un mandala, este es el mandala rave. ¿Por qué se llama rave? No importa, no vamos a indagar en estas cuestiones, pero dentro de este mandala, ahora en las próximas diapositivas les voy a ir explicando qué significa cada cosa, porque si ustedes antes se confundían, para aquellos que saben un poquito, se confundían con, che, no sé qué son todos estos simbolitos dispersos en una cosa circular y no sé ni siquiera encontrar cuál es un signo en particular, bueno, acá le vamos a agregar un poquito más de complejidad. Pero no se preocupen que yo lo voy a intentar bajar a tierra justamente. ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, un tal Robert Alan Krakower, que era un publicista canadiense, en un momento, en 1987, tuvo una experiencia mística en la cual canalizó, le bajó una información, tuvo un encuentro, como él lo dice, con algo que él denominó la voz. Vamos a dejarlo ahí, si es real, si no es real, no importa, pero cuando vayamos viendo de qué se trata todo esto, si hay algún escéptico probablemente empiece a perder un poquito de escepticismo porque lo que está plasmado acá es como mind blowing y es muy interesante. El asunto es que el tipo este tuvo esta experiencia mística y canalizó toda esta información que él no pudo comprender inmediatamente. No es que dijo, tuvo esta experiencia y dijo, ah, sí, pum, diseño humano, ya está, lo dibujo. No, tuvo esta revelación y estuvo
meses y años depurándola, esta información, bajándola, como dándole estructura, dándole un poco más de forma. De hecho, bueno, en realidad no sé si el autor es él, pero hay una mujer que se llama Linda Bunnell con doble N, que fue la que escribió uno de los libros, como es la fuente principal, que se llama El libro definitivo del diseño humano. Después hay otros libros también. Está la página de Jovian Archive. eh, bueno, y muchas otras que no voy a entrar en detalle ahora, pero pueden encontrar todo esto también en internet. Y de hecho, este Robert Alan Krakauer se hizo conocido por el nombre de Ra Uru. Algunos de ustedes tal vez recuerdan que yo en algún momento hablé de él en alguno de mis videos y les hablé de los niños rave que vendrían más o menos ahora a partir de 2027. Eso lo vamos a dejar para otro momento. Si les interesa, en todo caso, me preguntan ahí, che, ¿qué son? ¿Quiénes son los niños rave? ¿Qué pasa con esto? Vamos a dejarlo ahí de momento, porque voy a enfocarme en otra cuestión. El asunto es que Robert Alan Krakauer se hizo conocido como Raoul Hu y, y fue quien le dio forma a toda esta información que él canalizó, que él bajó. Entonces, el diseño humano, una de las cosas interesantes que tiene, muy interesantes que tiene, es que integra también aspectos de la genética. Y acá es donde la cosa se pone un poco más como, ¿qué onda esto? ¿Cómo funciona? Porque básicamente la información que le bajó es que cada uno de nosotros tiene un diseño único y personal. ¿Ok? Entonces se relacionan los 64 hexagramas del I Ching. Pequeño paréntesis, el I Ching, esta disciplina de conocimiento que ahora se me acaba de ir el nombre, se conocía de otra manera, pero básicamente tiene 64 hexagramas y cada uno de estos hexagramas tiene un significado puntual. ¿Ok? En este sistema de diseño humano, Raoul relacionó, por medio o digamos como consecuencia de esta canalización que tuvo, relacionó estos 64 hexagramas con los 64 codones existentes en nuestro ADN. Básicamente los codones son bases químicas que se agrupan en grupos de 3 y se asocian a diferentes aminoácidos. Entonces, ¿cómo sucede esto? No tiene una explicación lógica. Acá es donde aparece la magia, donde aparece el misterio. Ni intentemos, de momento, no buscar una explicación lógica porque probablemente estemos lejos todavía de encontrarla. ¿Ok? Y además excede el propósito de lo que yo les quiero comunicar hoy. Entonces, este es el Mandala Rave. Vamos a quedarnos con esta imagen primero. Este Mandala Rave lo que tiene es la información que les mencionaba recién. Afuera, donde pueden ver el punterito láser, afuera tiene los 64 hexagramas. Y se empieza justamente por acá. Por este hexagrama que coincide con lo que es la puerta número 1. Después les voy a hablar de qué son las puertas también. Les voy a hablar muy brevemente de los hexagramas y puertas. Los vamos a usar de manera análoga. No es exactamente así, pero para este caso sirve. ¿Ok? Entonces, el primer hexagrama es el que tiene todos los trigramas, básicamente son 6 líneas. Y las líneas son yin, energía yin y yang. Entonces, en este caso, el hexagrama 1 tiene solamente un grupo energético. ¿Está bien? Y después ya el hexagrama 2 empieza, si se fijan en la progresión de cómo se van moviendo los hexagramas, es como si algo se estuviera moviendo. Y también acá participa, se activa o se pone de manifiesto el principio de polaridad, así como lo usamos en astrología. Bueno, acá también, porque si se fijan, el hexagrama número 1 tiene su lado contrario, su opuesto y complementario, que fíjense cómo es el hexagrama. Es todo al revés. O sea, tiene todo el centro. Todo el centro del hexagrama está en blanco, mientras que acá todo el hexagrama del hexagrama número 1 está todo en negro. De nuevo, no los quiero mezclar con esto, pero sí que sepan
que el hexagrama número 1 comienza acá. No importa, no se pierdan, che, ¿y por qué el hexagrama número 1 empieza en Escorpio? Tiene una explicación no lógica, pero tiene una explicación que de nuevo excede el motivo o digamos el objetivo de esta presentación. Entonces, lo que tenemos es afuera los hexagramas y las puertas. Esto es lo que le decía. Acá tenemos el hexagrama 1, tenemos que coincide particularmente con la puerta número 1. Tenemos el hexagrama 2 que coincide con la puerta 43. Acá las puertas y los hexagramas tienen analogías, pero, o sea, tienen analogías porque básicamente son 64 hexagramas y 64 puertas, pero los significados difieren un poco. Lo que es el hexagrama 2 no tiene que ver necesariamente con el significado de la puerta 43, ¿ok? Dejémoslo ahí para no mezclarlos. Pero sí, cada uno de los hexagramas tiene su significado y cada una de las puertas también tiene su significado, que más adelante lo vamos a ir viendo. Después tenemos el mandala zodiacal, que este ya más o menos intuyo que lo conocen, donde tenemos a Aries, a Tauro, a Géminis, a Cáncer, Leo, Libra, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Nada del otro mundo, es lo mismo de siempre. Y después tenemos el body graph, el cuerpo gráfico. ¿Qué es el cuerpo gráfico? Es lo que combina todo. ¿Qué es lo que combina? Bueno, si se fijan acá hay como hay dos triangulitos, hay otro triangulito por acá, dos triangulitos más por acá, estos cuadrados, en fin. Pero si se fijan también, cada triangulito o cada una de estas cosas que está coloreada tiene numeritos. Acá es donde viene la parte interesante. En otra imagen lo van a ver con un poco más de detalle y vamos a profundizar en esto, así que no se me pierdan con todo esto. Y para los que están diciendo, bueno, pero ¿cómo te ayuda esto? Tranquilos, vamos despacio, vamos despacio. Acá el punto del cuerpo gráfico es justamente que combina todo. ¿Qué es lo que combina? Esencialmente ubica las puertas en los diferentes centros energéticos. Y acá lo que podemos ver es que hay 9 centros que son llamados centros energéticos. Y alguno me podría decir, pero para, ¿los centros no son 7? O sea, por ejemplo, cuando uno hace yoga o cuando habla de los chakras, ¿no son 7 los chakras? Efectivamente, son 7 los chakras. Por eso está basado en el sistema Hindu Brahmin de chakras, que son 7. Sin embargo, acá es donde viene una parte mística de esta canalización que tuvo Don Alan Krakauer, más conocido como Rauruhu, que la voz le dijo, mira amigo, la cosa es así. Vos conocés 7 centros, 7 chakras, pero en 1781, coincidente con el descubrimiento de Urano, el ser humano pasó a ser un ser de 9 centros energéticos. ¡Ey! ¿Qué onda? Bueno, hubo 2 centros energéticos, esencialmente, que tuvieron como una subdivisión. De nuevo, vamos a dejarlo ahí, pero es como si hubiera 2 de esos centros energéticos que tuvieron como una subdivisión porque nos habla, en teoría, según la canalización que tuvo Rauruhu a través de la voz, que tiene que ver con la evolución del ser humano no solamente a nivel de conciencia, sino a nivel incluso genético, de ADN. Se pone interesante, esto se pone interesante. Y ahora, supuestamente en 2027, es cuando se vendría un siguiente salto. Ese siguiente salto no implica necesariamente que vaya a haber más centros energéticos, sino que los centros energéticos, o mejor dicho, el centro energético del plexo solar se vería como más potenciado. Pero de nuevo, vamos a dejarlo por ahí. Entonces, cada uno de estas cositas que vemos acá, de estas cosas que están coloreadas en el cuerpo gráfico, son centros energéticos. Y cada centro energético tiene una cantidad de puertas asociadas. Cuando empezamos a ver las puertas que tiene asociadas, los significados de las puertas y los centros que representan, en muchos casos vamos a empezar a encontrarle un poco de sentido. ¿Ok? Vamos a dejarlo por ahí, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, la carta Rey esencialmente es una carta o una herramienta de autoconocimiento. Acá, esta es otra manera de ver la carta gráfica. En este caso es
Lo que vimos recién fue el body graph y vimos el Rave mandala, o sea, todo el mandala en su conjunto. En este caso lo que estamos viendo es otra cosa. Yo acá a ver, me voy a poner acá un poquito. Ahí, mejor. Em, bueno, igual ahora después se los muestro bien. Pero lo que podemos ver acá justamente este es un gráfico personalizado. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, hay páginas de internet donde los pueden calcular esto. The Jovian Archive es uno, mi carta de diseño humano es otra. Me estoy olvidando un par más. My Body Graph es otra que está en inglés, es muy completa, pero tienen que pagar para todo. Y hay otras más. El asunto es que cuando ustedes ponen básicamente lo que necesitan son sus datos de nacimiento. Lo mismo que se necesita para el cálculo de su carta natal. Una vez que ponen esos datos, ponen su nombre, que es simplemente referencial, y ponen fecha, hora y lugar de nacimiento, y les sale algo como lo que están viendo. Y acá ya empieza a haber algunas cuestiones que son interesantes. Primero, lo que nos representa así a nivel conceptual la carta de diseño humano nos habla de o nos refleja la energía y las influencias del momento del nacimiento de una persona. Pero no solamente del nacimiento, sino de 88 días antes. Eso vendría a ser el diseño. Y ahora le voy a profundizar un poquito más de qué se trata. Nos habla también de las fortalezas y las debilidades que tenemos. Nos permite identificar justamente cuáles son las tendencias que podemos llegar a tener en cuanto a cómo nos comunicamos, cómo vemos las oportunidades, cómo actuamos, cómo no. Eh, de nuevo, acá, como digo, es una herramienta complementaria a la astrología. La astrología nos da una información simbólica súper potente, increíblemente potente, y el diseño humano tal vez nos permite indagar en profundidad en algunas cuestiones que son también muy importantes. Uno de los puntos es que nos permite también darnos cuenta, tomar conciencia de cómo estamos diseñados para interactuar con el entorno. O sea, entender nuestra propia carta Rave nos permite, nos ayuda a interactuar mejor con la vida, en definitiva, ¿no? Con lo que nos vamos rodeando. Entender de que según el tipo áurico que tengamos, más adelante voy a hacer una muy breve reseña. Dependiendo del tipo áurico que tengamos, podemos tener una mayor tendencia a actuar o una mayor tendencia a observar, reflexionar y guiar, por ejemplo. Y esto, cuando comprendemos que estamos diseñados para una cosa y no para otra, tenemos una posibilidad que es la de dejar de sufrir innecesariamente por sentir que no encajamos donde deberíamos encajar. La otra es también o sea, darnos cuenta de que, ok, esto que me resulta difícil, que no me resulta orgánico, que no me resulta natural, tiene un porqué. Entonces, ¿cuál es la salida para eso? ¿Cuál es mi estrategia para poder darme cuenta de cómo actuar cuando veo las oportunidades? O sea, cómo me conviene actuar para estar en un estado de mayor alineación y de coherencia con el ser. Porque así como les hablo de estar en coherencia con el ser, también hay una firma, o que es la del no ser, así como lo pone acá en el diseño humano. Y cuando uno está en el no ser, dependiendo del tipo áurico y otras cuestiones, bueno, podemos estar por ejemplo, en amargura. Entonces es como cuando no estamos alineados, hay algo que se manifiesta claramente. Vamos a continuar. Los componentes del gráfico. Bueno, primero, como les decía, acá tenemos los centros de la carta Rave, que básicamente son todos estos ítems que nos representan los diferentes aspectos energéticos de la personalidad y cómo se manifiestan en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los centros? Bueno, tenemos el centro perdón, tenemos el ego, este es el ego o corazón, así también se conoce. Tenemos el plexo solar, tenemos el centro G o el centro de identidad, tenemos el vaso,
Esto muchas veces se conoce como la autoría esplénica. La autoría esplénica o basal o del vaso, estamos hablando de lo mismo. Tenemos el ajna, tenemos la cabeza, tenemos el centro raíz, tenemos el centro sacro y por último tenemos el centro garganta. Más adelante les voy a explicar bien de qué se trata cada uno. Pero si se fijan, como les digo, acá hay algunas cosas que están coloreadas y otras no. Entonces, todos aquellos centros que están coloreados se llama que están definidos. En otra diapositiva voy a profundizar más en esto, así que no me voy a explayar demasiado ahora. Después tenemos las puertas. ¿Cuáles son las puertas? En la carta Rave. Así como antes les mencionaba que estaban las puertas en el mandala, bueno, también tenemos las puertas que las podemos ver más claramente acá en este gráfico. ¿Cuáles son las puertas en cuestión? Bueno, justamente son los puntos de activación que influyen en cómo tomamos decisiones o ciertos comportamientos que podemos tener y nos dan como alguna información clave sobre ciertos rasgos de nuestra personalidad. Y estos son los números que hay en cada puerta, o mejor dicho, perdón, cada centro tiene un conjunto de puertas. Siempre son las mismas. Es decir, el centro garganta, que es este, siempre va a tener las puertas 16, 20, 31, 8, 33 y las demás. ¿Ok? En todas las cartas gráficas, las puertas están siempre en los mismos centros. De hecho, las puertas también siempre están en el mismo rango zodiacal, que esto es un punto también interesante. Como tenemos 360 grados en el mandala zodiacal y hay 64 puertas, bueno, la división da que más o menos entre 5 grados, casi 5 grados, 40 minutos, tenemos un rango en el cual hay una puerta que se activa. ¿Ok? No los quiero complicar con esto. Pero esto es interesante, muy interesante. Este fue uno de los puntos que a mí me sirvió también muchísimo cuando pasaron los eclipses del 14 de marzo y después del 29 de marzo, eclipse de luna llena eclipse de luna llena en Virgo y el eclipse de Sol en Aries, me dio muchas pautas de cómo algunos planetas, por ejemplo Neptuno, estaban activando ciertas puertas que interactuaban con mi propio diseño. Entonces, cuando empecé a entender que los planetas, los tránsitos van activando diferentes puertas, así como también las personas. Las personas también activan puertas. Me voy a poner acá. Las personas también activan puertas. Entonces, activan puertas que interactúan con nosotros y esto va generando como cierto magnetismo. Lo voy a dejar para más adelante. Entonces, las puertas. Volvamos a esto. Las puertas son estos puntos de activación, como les mencionaba antes, y acá tenemos, por ejemplo, estoy apuntando a la puerta 16 del centro garganta, a la puerta 18 del vaso, etc. Después tenemos lo que son los canales. Los canales esencialmente son estos tubos, por decirlo de algún modo, estos tubos que conectan puertas. Y como pueden ver, tenemos algunos canales que están blancos, así como hay otros canales que están rojos y negros o que están parcialmente coloreados. ¿Qué significa todo esto? Esto es muy importante. Significa lo siguiente. Antes no se los mencioné, pero si se fijaron teníamos dos columnas. Una columna de diseño a la izquierda y una columna de personalidad a la derecha. La columna de diseño estaba en rojo y la columna de personalidad estaba en negro. No se preocupen, que también en otra diapositiva más adelante les voy a explicar de qué se trata todo esto. Pero esencialmente vamos a quedarnos con esto. Todo lo que esté en rojo es nuestra parte inconsciente. Y todo lo que esté en negro es nuestra parte consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Ah, sí, me doy cuenta que esto soy yo. Y la parte inconsciente, la parte roja, es como que hay algo que naturalmente funciona en nosotros, o se activa, o se manifiesta en nosotros, de lo cual no somos plenamente conscientes, no nos damos cuenta por qué es así, y esto obviamente tiene sus pros y sus contras. Por eso, todo, de nuevo, vayamos al principio de polaridad. Este principio de polaridad esencialmente te dice, hay buenos y malos, pero ni tan buenos ni tan malos. Son dos caras de la misma moneda. ¿Está?
Entonces acá es como necesitamos de alguna manera comprender que hay cosas polos opuestos, pero siempre tienen sus perspectivas. Es como también hablar de qué es mejor, el día o la noche. Y no sé, es un ciclo. O sea, son mutuamente importantes y mutuamente dependientes. No podría existir el día sin la noche ni viceversa. O si así fuera, bueno, probablemente la vida tal y como la conocemos por lo menos no existiría. Entonces no se trata de bueno o malo, mejor o peor, se trata de que simplemente es, y cuanto más nos amiguemos con la idea de que somos polaridades andantes con patas, eh, podemos sufrir un poquito menos, tal vez. Veamos. Entonces, esencialmente los canales, como les decía, son estos tubos que algunos están coloreados y otros no. O sea, ¿por qué hay algunos que están sin colorear? Para los que prestaron un poquito de atención, tal vez ya se dieron cuenta. Igualmente no es tan fácil darse cuenta, así que les comento. Por ejemplo, en este caso, todo esto que está en blanco básicamente porque no hay ninguna puerta activada en ninguno de los dos centros. En los dos centros que están conectados están relacionados por este canal. Sin embargo, acá tenemos, por ejemplo, en este gráfico, tenemos que la puerta 18 del vaso, la puerta 18 del vaso está activada por algún planeta en la columna de diseño. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque básicamente está en rojo. La primera mitad, la puerta, o sea, el color rojo sale de la 18. Y después tenemos del otro lado la puerta 58 del centro raíz que también está activada. ¿Cómo me doy cuenta que está activada? Porque es una puerta que primero le sale un color. Segundo, que tiene un colorcito en el número, en el mismo número tiene un color. O sea, está coloreada. Y estos dos centros están definidos esencialmente porque la puerta 18 y 58 están conectadas. Hay un planeta en la puerta 18, en la columna de diseño, que está activando la puerta 18 en la columna de diseño, y hay otro planeta en la puerta 58, en la columna de personalidad, que también está activado, por lo tanto se genera un canal, se define un canal. Así como pueden ver que del otro lado tenemos por ejemplo, tenemos la puerta 28 está activada por un planeta en la columna de diseño, pero la puerta complementaria que define el canal no está activada. Por lo tanto, este es un canal que está parcialmente definido o que está abierto. Entonces tenemos los canales indefinidos, los canales definidos y los canales abiertos. Así como pasa en este caso. Por ejemplo, acá tenemos estos dos centros están definidos porque hay un canal que los relaciona que está definido. Por eso los centros están definidos. En cambio, en este caso tenemos el centro garganta y el plexo solar que ninguno de los dos centros está definido porque el canal no tiene ningún canal que los relacione que esté completo. ¿Se entiende algo lo que digo? Espero que sí. Y si no, le pueden dar rebobinar y retrasan un poquito y lo ven de nuevo. Entonces, acá también, en el caso hay un planeta en la columna de diseño que está activando la puerta 35. Pero no hay nada, no hay ningún planeta en la puerta 36, que es la que pertenece al centro plexo. Por lo tanto, como ninguno de los canales está definido entre estos dos centros, ninguno de los dos centros está definido. Acá podemos, de nuevo, no los voy a mezclar. Vamos a dejarlo ahí porque podemos tener el centro definido. Podemos tener un centro definido porque está conectado con otro. Pero si no está conectado con otro centro por un canal, bueno, si no hay un canal definido entre los dos centros, ese centro no se va a definir a menos que ese centro tenga un canal definido conectado con otro centro. Vamos a hacer una descripción de los centros y sus características. Vamos a hablar un poquito de los 9 centros. Entonces, acá tenemos el ego o el corazón, que es básicamente la voluntad. ¿Qué te motiva? O sea, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? El plexo solar nos habla de las emociones, cómo sentís.
el centro G o el centro de identidad es lo que nos da dirección. ¿Quién sos? Que es este, justamente acá. La dirección, qué buscamos, cómo lo buscamos. El vaso es la intuición. Y esta intuición tiene mucho que ver con la protección. No voy a hablar mucho más porque primero que como les dije antes, no soy experto, yo estoy aprendiendo recién de todo esto, pero está buenísimo, me gusta mucho. Entonces les comento hasta acá y aparte no los quiero aburrir. Después tenemos el ajna que tiene que ver con la conceptualización, cómo procesamos las ideas, cómo pensamos. Tenemos la cabeza, que es uno de los centros de presión, y en este caso es la presión mental, la inspiración, de dónde vienen las ideas. Después tenemos otro centro de presión, que vamos a hablar después de los diferentes centros de presión y demás. Tenemos la presión del estrés, acá es donde sentimos el estrés, en la raíz. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? Pero no es el que te mueve del corazón, el que te motiva. No es lo mismo. No es lo que te motiva a lo que te mueve. Hay algo que te empuja y hay algo que te mueve porque te motiva, porque te genera algo positivo, llamémosle. Y después tenemos el sacro, que es la energía vital, que es lo que te impulsa. Acá tenemos, fíjense que tenemos lo que te mueve, lo que te impulsa, lo que te motiva. ¿Ok? Y después tenemos el chakra garganta, que es la expresión, cómo te expresas. Dentro de los centros tenemos justamente a los centros de presión, que son la cabeza y la raíz. Generan presión para pensar o actuar y esto es de alguna manera el combustible que te mueve. Después, por otro lado, tenemos los centros llamados o conocidos como centros motores. Ignoren un poco si están definidos o no por ahora. ¿Está? Esto es simplemente, estoy usando el mismo gráfico para mostrarles los centros y hacer una descripción muy, muy básica. Los centros motores proveen esta energía para hacer cosas, para lo que te mueve. Bueno, que te lleva a la acción, básicamente. El corazón, el ego, es la voluntad. Esto que te motiva, como decía antes, ¿no? El plexo solar, lo que te mueve emocionalmente. Después la raíz es el estrés y el sacro, esta energía vital, que es lo que les mencionaba antes. Entonces, son los que proveen energía para hacer cosas como motores internos. Después tenemos el centro de manifestación, que es el centro garganta, que expresa y hace realidad. Es la voz, justamente la voz de tu carta. De hecho, es la garganta, es la voz, tiene mucho que ver con esto. Después tenemos los centros de conciencia, que son el ajna, el plexo y el vaso. Y esto nos ayudan a procesar mente, intuición y emociones, como tus sentidos también internos. Fíjense que en el caso del plexo, por ejemplo, está como es un centro dual. ¿Okay? Es un centro de conciencia y un centro motor. ¿Qué más? Bueno, ya. Cuando hablamos de centros definidos o indefinidos es lo que les mencionaba antes. Un centro definido es el que está coloreado, un centro indefinido es el que no está coloreado, está en blanco. Y los centros definidos representan justamente algunas cualidades estables que son consistentes y que están activas en el gráfico de manera constante, de manera permanente. Si bien puede ser que tal vez alguna activación planetaria matice un poquito esto, cuando uno tiene un centro definido, en general esa persona resulta consistente. Iba a decir confiable, pasa que el término confiable creo que muchas veces puede confundir. No es la idea que confundir, sino que el ser confiable en este sentido es ser consistente, es que es algo que como que siempre está, siempre está. Después va a haber otros matices, porque que tengamos un centro definido o dos centros definidos va a depender también de las puertas que tengamos activas. Y como les decía, cada puerta tiene su significado, es un lío. No sé todas las puertas, ni por casualidad, así que ya también les bajo las expectativas. Ahora, si les interesa saber más de esto, yo puedo hacer algunos videos más explicándoles porque me va a motivar a estudiar y compartir, que eso me gusta. Bueno. Entonces, cuando un centro está definido, justamente representa estas cualidades que son consistentes y persistentes en el tiempo. Los centros indefinidos, uno podría decir, entonces no soy consistente. Bueno, sí, pero no, porque los centros indefinidos son flexibles, son más receptivos
y sí es cierto que pueden estar mucho más influenciados por factores externos. Entonces esto hace que la energía sea más variable. Este es uno de los puntos importantes que nos ayuda a entender por qué hay algunas personas que tal vez necesitan más descanso que otras. Hay personas que están con un cohete ahí como siempre actuando, siempre trabajando, siempre moviéndose, que no paran un segundo, y hay otras personas que necesitan más descanso porque el momento de inspiración o de actuar viene muy puntualmente, muy particularmente, y esto es complicado. Esto muchas veces complica porque no estamos preparados como sociedad para comprender eh, estas cuestiones de manera plena, de manera, no sé cómo llamarlo, dejémoslo en plena. Entonces, uno podría decir, tengo un centro indefinido, entonces soy, no sé, soy mucho más vulnerable al entorno. O sea, ni sí ni no, no es tan así. Porque cuando uno tiene el centro indefinido, un centro indefinido también hay cosas que no le importan tanto. Por ejemplo, una persona que tiene el ego, el centro corazón indefinido, no necesita probarle nada a nadie, no se va a calentar por eso. En cambio, una persona que tal vez sí tiene el centro definido, tal vez siente la necesidad que tiene que mostrarse y probarle algo a alguien. Entonces depende cómo se mire. Nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con el que se mira, decía un tal Guillermo Shakespeare por allá hace un tiempito, William Shakespeare. Em, entonces, como digo, no está ni bien ni mal, son energías y no podemos, o sea, tenemos que aprender a lidiar con las cartas que nos tocaron. En definitiva, es eso. Obviamente que cuanto más conscientes estemos, mejor podemos utilizar esta energía. Así como tener un centro definido no te hace ser el mejor del mundo, tenerlo indefinido tampoco te hace ser el peor del mundo. Nada. La importancia que hay en la diferencia, bueno, justamente comprender la diferencia entre estos centros, es decir, si está definido o no, es fundamental para entender cómo interactuamos con nuestro entorno y cómo afecta en nuestra energía. Vamos a hablar ahora un poquito de los tipos áuricos, las autoridades, las estrategias y cómo tomar decisiones y cómo interactuar también con el mundo de manera mucho más alineada a nuestro ser. Entonces, acá lo que tenemos 4 tipos áuricos que son esencialmente, vamos a ponerlo así. Tipo áurico es el núcleo de tu carta. O sea, es básicamente sos esto, pero uno diría, bueno, pero soy, qué sé yo, proyector. Sí, pero ser proyector, bueno, ¿y qué perfil tenés? ¿Y cuáles son tus centros que están definidos? Si no, ahí es donde la cosa se va empezando a complejizar. Es como si les dijera el sol. O sea, tu tipo áurico de alguna manera define algo, es análogo, no es igual, porque no tenemos 12 signos solares. O sea, perdón, no tenemos 12 tipos áuricos, aunque sí hay 12 perfiles, pero no importa. El tipo áurico es como una especie de signo solar en el sentido de que tenemos hay un montón de personas que son de un determinado signo, que tienen el sol en, qué sé yo, en Sagitario. Pero después hay matices, hay un montón de otras cosas que van influyendo. Sí nos da una pauta de cómo interactuamos con el mundo y cómo usamos nuestra energía. Hay 4 tipos principales, más un subtipo, que reflejan cómo tu aura, así como se conoce, interactúa con el mundo y cómo influye en nuestra energía. Este aura o este tipo áurico también determina de alguna manera cómo nos ven los demás, cómo nos perciben y cómo accedemos nosotros a oportunidades. El tema este de cómo nos perciben suena mucho a el ascendente. Bueno, no lo tomen por ese lado, porque no va necesariamente por ese lado, ¿ok? Pero sí hay algo que tiene como cierta analogía, pero no piensen, entonces el tipo áurico es mi sol o es mi ascendente. Bueno, no importa, es lo que uno también básicamente es y muestra e irradia. Es el aura, es lo que irradiamos. Y algunos tipos áuricos que son como mucho más abiertos, otros que son mucho más cerrados, es decir, repelen gente, otros que integran gente, otros que necesitan un poquito más de espacio, o sea, más como intermitencia, y otros que tipo son simplemente como espejos,
que son el menos del 1% de la población, que son los reflectores. Ahora les comento un poco más. Entonces, el tipo áurico depende de qué centros están definidos y las conexiones que hay o no entre ellos. Y tu tipo áurico viene con una estrategia. Y también están las estrategias y las autoridades. El caso de la estrategia es básicamente una especie de guía práctica para alinear tu energía con la vida. O sea, es decir, por ejemplo, ¿me conviene esperar? ¿Me conviene actuar? ¿O me conviene reflexionar? ¿Cómo hago para evitar la frustración o el agotamiento, por ejemplo? Bueno, entender esto es súper importante. La estrategia. O sea, tu autoridad y tu estrategia te van a ayudar a irradiar mejor plenamente tu aura, tu tipo áurico. Vamos a hablar así muy brevemente de los tipos, justamente. El manifestador. Tenemos el manifestador que básicamente es un pionero que inicia cosas, tu energía es directa, es poderosa, es un relámpago que enciende el cambio. ¿Cómo se define? Tiene que tener un centro motor, ya sea el ego, el centro ego-corazón, el sacro o el raíz, que estén conectados a la garganta. Sin sacro definido solo. ¿Ok? No es para que se vuelvan locos, la información está, pero simplemente les quiero dar como así un repaso muy rápido. La autoridad que pueden tener los manifestadores puede ser emocional, puede ser ego o puede ser no interno. La emocional es como esperar la claridad emocional antes de actuar. Mejor dejar que las aguas se calmen y no actuar intempestivamente. Otra autoridad es del ego, puede ser decidir desde tu voluntad interna, qué querés realmente, o sea, elegí lo que elija tu corazón. La no interna es seguir tu impulso inmediato, pero informar primero, tenés que hablar, tenés que comunicar, tenés que decir, che, voy a hacer esto, no te mandes, porque si te mandás vas a tener probablemente rechazo, o vas a tener como algún bloqueo, alguna frustración, es importante que comuniques. Entonces, la estrategia es justamente informar antes de actuar. Decí lo que vas a hacer para evitar resistencia. Después tenemos el generador, que es esta fuerza vital que responde, que construye, es una energía constante, es un motor que sostiene, está ahí, tipo, le da para adelante, tiene como energía infinita. Se define con el centro sacro definido, o sea, tenés que tener el centro sacro definido, sin conexión directa de motor a garganta. Fíjense que teníamos el manifestante que no tenía el sacro solo definido. Bueno, el sacro está definido, pero no puede estar conectado a la garganta. La autoridad puede ser sacral o emocional. La emocional ya la hablé antes, la sacral es escuchar tu instinto visceral. O sea, esto es un sí o es un no. Tipo, lo sentís como en el abdomen. La estrategia es esperar para responder. No inicies, deja que la vida te traiga oportunidades y responde con tu energía. Es decir, se parece mucho a lo del proyector, que es esperar la invitación, pero en este caso es esperar para responder. Es ligeramente sutil, de nuevo, no voy a entrar en detalles. Después tenemos un mix, como este subtipo que les mencionaba antes, que es el generador manifestante. Combina fuerza y acción, responde como generador, pero también se puede iniciar con un fuerte impacto, o sea, con mucha fuerza. Se define con el sacro definido y un motor, un centro motor conectado a la garganta. La autoridad es sacral o emocional, entonces es un sí o es un no, o mejor esperar claridad emocional para actuar. La estrategia, la misma que para el generador, esperar para responder y luego informar antes de actuar. Se combina la estrategia, combina la del generador con la del manifestante y no por nada se llama generador manifestante. Alguien tuvo una idea brillante de ponerle un nombre que combine las dos cosas. Proyectores. Acá, hola, yo soy uno de ellos. Es un observador que guía a otros. La energía es como muy profunda, muy quirúrgica, muy enfocada. Va al meollo de la cuestión porque es como que ve más allá de lo visible. Es una energía muy escorpiónica si lo pensamos en términos astrológicos. Tiene mucho que ver con la intuición. De hecho, una de las autoridades que tienen los proyectores es la esplénica, es la del vaso, que es confiar en tu instinto inmediato,
que es como esa especie de voz sutil que te dice sí y no, es diferente a la del sacro. El sacro es como que te habla en el cuerpo y la esplénica es como más una voz. No es mental, pero es como que te dice, ¿es por acá? No, no es por acá. Bueno, más o menos. ¿Cómo se define? No hay centros motores definidos, o mejor dicho, sin motores definidos que no estén conectados a la garganta. Ese es el punto, porque yo soy proyector, tengo el ego y el raíz definido, por ejemplo, pero no tengo ningún centro conectado a la garganta. Entonces, yo soy un tipo medio particular de proyector porque tengo 5 centros definidos y los proyectores no suelen tener tantos centros definidos. De nuevo, esto no es ni mejor ni peor, simplemente que es así. Ahora, como proyector no tengo la garganta definida, por ejemplo. No, si tuviera la garganta definida no sería proyector, sería otra cosa. ¿Cuál es la estrategia para los proyectores? Esperar a ser invitado, no forzar y dejar que te reconozcan y pidan guía. M aquí. Voy integrando toda esta energía de proyector. ¿Por qué? Porque acá voy a meter un poquito una cuestión como más personal de cómo me ayuda o cómo me viene ayudando a comprender un poco más de diseño humano y cómo repercute, no cómo repercute, cómo se refleja en mí esto de ser proyector. Y después cuando hable de los perfiles y demás, también. Eh, pero en el caso este de ser proyector, que yo tengo autoridad esplénica, perdón, pequeña aclaración. La autoridad también puede ser mental, que es hablar con otros para aclarar, o sea, se alinea el proyector cuando comparte energía. Si es la del centro G o la del centro de identidad, es seguir la dirección de tu identidad. ¿Resuena? ¿Resuena con quién sos? O sea, se parece mucho al corazón, pero es como es una pequeña bifurcación de esto. La emocional también, esperar la claridad emocional antes de actuar, pero la estrategia esencialmente es esperar a ser invitado. Entonces, los proyectores que solemos tener una energía inconstante, esto quiere decir necesitamos tal vez más descanso que otros tipos áuricos. Por ejemplo, que el generador manifestante. El generador manifestante está ahí a pleno, no para nunca. Bueno, los proyectores no es que no podamos, es que probablemente hayamos sido un poco forzados por la sociedad, eh, digamos, por la dinámica propia de la sociedad, de la productividad y demás, a actuar de una manera que no está plenamente alineada a nuestro ser. Entonces, y acá es donde yo me voy reconociendo sobre todo en estos últimos años. Necesito cada vez más tiempo para mí, tiempo de pausa, tiempo de... O sea, no es que no esté produciendo, es que esto de producir para otros, las cosas en relación de dependencia, por ejemplo, me drenan. Me drenan porque me requieren tal vez una energía y un compromiso que, como tengo muchos centros definidos, eso sí me puede ayudar o me pudo haber ayudado hasta ahora a sostener en el tiempo, pero a la larga entro en una dinámica de no ser, que es la amargura. No termino de estar, o sea, me termino desalineando y los proyectores, no solamente en mi caso, los proyectores tienen esta tendencia a sostener demasiado tiempo cosas que no están alineadas a sí mismos. Entonces, acá no voy a hablarles de qué hay que hacer y qué no, porque no se trata de eso este video, esta presentación. Pero sí compartirles esto que les menciono de cómo se refleja en mi vida, cómo el impacto que tiene, darme cuenta de que soy proyector, del perfil que tengo, de los centros definidos que tengo, de las puertas y los canales definidos que tengo. Es como, wow, entiendo mucho mejor de dónde viene toda esta dinámica y como les decía antes, cuando hay algunos tránsitos que activan distintas puertas, si esas puertas que se activan terminan definiendo un canal, porque tengo yo en mi carta, tengo la puerta complementaria activa, ahí se me completa un canal. O cuando interactúo con otras personas que tienen una puerta que ayuda a definir un canal mío. Es como, es mágico. Eso es lo que acá en diseño humano se conoce como atracción electromagnética. Eso que muchas veces todos nosotros dijimos, no sé, me siento atraído por esta persona o por aquella, y no hablo de una cuestión romántica, es como esas personas con las que fluye una conversación espectacular y nada más, con otras personas con las que
trabajan excelentemente juntos y no saben por qué, porque tal vez en otro ámbito tal vez no, no tienen esa misma dinámica. Bueno, esto, acá de nuevo, para mí es clave esperar la invitación y con una, digamos, con una idiosincrasia, con tanto bagaje de experiencia, de haber... de haber sido educado en una sociedad que se mueve por productividad, por ser alguien en la vida, por ser comprometido y demás, también, y por otras cuestiones obviamente, muchas veces he caído, y ocasionalmente caigo, en la ansiedad de que quiero ver resultados. O sea, quiero ver resultados porque se supone que yo estoy para obtener resultados. No yo como una cuestión individual única, sino que che, ¿y los resultados dónde están? Bueno, está bien, enamorémonos del proceso, pero algunas personas resuenan más con esto que con otras. Y acá es donde viene el punto de por qué diseño humano nos ayuda a entender mejor de dónde viene esto. ¿Viene de mi diseño? ¿Viene de mi personalidad? ¿Y cómo puedo ayudarme para integrar todo esto? Sigamos. Entonces, me queda un tipo áurico que es el reflector, que es menos del 1% de la población, que básicamente es eso, un reflector del entorno. Tu energía es sutil y muy cambiante, como la luna, que refleja todo. Están todos los centros abiertos, blancos. No hay ningún centro definido. Es decir, puedes tener muchas puertas activas, pero ninguna de las puertas termina completando canales. ¿Ok? Tu autoridad es lunar. Básicamente, espera un ciclo lunar de 28 días para decisiones grandes y fíjate cómo te sentís con el tiempo. Yo personalmente no conozco a nadie que sea reflector, no que me haya enterado. eh, por algo es el 1% de la población. No sé de dónde sacan ese dato tampoco, pero no importa, vamos a suponer que es cierto. Así que nada, reflectores, qué sé yo. Vamos a hablar un poquito de las puertas, canales y circuitos. Puertas, canales y circuitos. Bueno, la energía de las puertas. Cada puerta simboliza una energía única que influye en nuestras experiencias de vida y decisiones diarias. Nos habla también de cómo interactuamos con el mundo, porque de alguna manera nos dicen o reflejan la manera en la que nos conectamos con nuestro entorno, cómo percibimos las oportunidades y cada puerta tiene un significado particular que puede afectar a la forma en la que enfrentamos los desafíos de la vida. Después viene el otro punto que es interesante, es que, ahora se los voy a mostrar en breve, en un ratito se los muestro, para no adelantarme tanto. Ok, casi una hora, bien. Después tenemos los circuitos, que son los flujos de energía. Y las puertas y canales se agrupan en tres circuitos que conectan centros, que son el circuito individual, el circuito colectivo y el circuito tribal. En el caso del circuito individual, tiene que ver con el autoconocimiento y el empoderamiento. Y son los centros clave, los centros que forman este circuito, son el centro G o el de corazón, perdón, centro G es de identidad, el garganta y el ajna. Es tu voz única. En el caso del circuito colectivo, los centros clave acá también son el ajna, el plexo solar y la garganta, que es tu conexión con el todo. Y en el caso del circuito tribal, ya tiene más que ver con la comunidad y el apoyo. Y los centros claves acá son el ego o el corazón, el sacro y el vaso. Es tu vínculo con la gente cercana. De nuevo, gente, estoy haciendo algo súper básico. Primero porque no soy un experto. Segundo porque no los quiero aburrir demasiado. Y tercero porque hacer un curso de todo esto sería eterno. Vamos acá al punto de activaciones planetarias, que me parece interesante, de cómo influyen los planetas. Y acá ya les voy dejando como una pequeña pauta. ¿Recuerdan que en el gráfico del principio les dije tenían dos columnitas, una roja y otra negra? Bueno, estas son las columnas de diseño y de personalidad y ahora les voy a hablar de qué se trata esto. Pero es donde empezamos a ver las influencias planetarias. En estas columnas lo que estamos viendo es qué puerta estaba activada por cada planeta. Y hago una pequeña aclaración, no hablamos solamente de planetas, incluimos también a los nodos lunares, a Quirón. Algunos incluyen a Lilith, últimamente se está incluyendo a Lilith, de hecho a Quirón antes no se lo incluía, ahora se lo está empezando a incluir en diseño humano, digo.
Y también tenemos un simbolito extraño para muchos que es la Tierra. ¿Ok? Y la Tierra también tiene su impronta, tiene su significado, que tiene que ver con anclarnos. Y siempre la Tierra va a estar en la puerta opuesta al Sol, porque tiene que ver con una cuestión de perspectiva. Es decir, cómo veo al Sol desde la Tierra y cómo se ve la Tierra desde el Sol. Siempre va a estar en una oposición. Sería algo así como una luna llena. De hecho, esta persona que nació con luna llena tiene, si se fijan, tiene a la Tierra en la puerta 63 y a la Luna en la puerta 63 también. ¿Por qué? Porque nació en luna llena. Entonces, la Luna y la Tierra están alineadas. Influencia planetaria. Los planetas justamente tienen un impacto significativo en las características personales y en el comportamiento de cada individuo. Esto lo sabemos por la astrología. Las puertas en la carta Rey, cuando están activadas por distintos planetas, resaltan diferentes aspectos de la personalidad y esto nos ayuda a guiarnos en la forma de actuar en el mundo. Y después vienen algunas características más personales, que es la combinación de puertas de planetas y puertas activadas por estos planetas que nos pueden influir en mayor o menor medida en las decisiones y en las acciones que tomamos en nuestro día a día, y esto nos da una pauta también de cuál es nuestra esencia única. Entonces acá ya tenemos cosas importantes que vamos a indagar, vamos a poner acá. Como les decía, acá lo que podemos ver, por ejemplo, es que ahí calculo, sí, ahí se ve bien. Acá tenemos que en la columna de personalidad, voy a ir para atrás y voy a explicarles esto un poquito. Me detengo acá. Lo que le decía antes, la columna de personalidad, es decir, todo esto que estamos viendo acá, la columna de personalidad nos habla básicamente de cómo estaban los planetas, o mejor dicho, qué puertas estaban activando los planetas en el momento que nosotros nacimos. Dicho de otra manera, es nuestra carta natal que conocemos de siempre. ¿Ok? Pero la diferencia es que en la columna de personalidad nos habla de, en este caso en diseño humano, no nos dice en qué signo está, no le importa en qué signo está necesariamente, hay una relación igual, porque como le decía antes, cada puerta está en un segmento de signo, de cada signo, y siempre ese segmento se respeta, es el mismo, ¿ok? Pero acá lo que importa en este sistema de diseño humano es qué puerta activa. Y lo que tiene, si se fijan, tiene dos numeritos. Creo que lo tengo más adelante. Más adelante se los voy a explicar el tema de los numeritos. Pero tenemos dos columnas, una de personalidad y una de diseño. La columna de personalidad nos habla esencialmente de eso que nosotros somos conscientemente. Nos damos cuenta que somos así. Más o menos nos damos cuenta que somos así. Actuamos de esta forma, etcétera, etcétera. Sobre todo con el sol. Y después tenemos la columna de diseño, que es la roja. Y esto se calcula 88 días antes de que nosotros hayamos nacido. Acá no me voy a explayar muchísimo, pero es lo que en Raúl Ujú hablaba de cristales de diseño y cristales de personalidad. No son cristales tangibles como tal vez imaginamos, son cristales como energéticos, ¿ok? Y menciona la influencia de los neutrinos, que básicamente son partículas prácticamente sin masa, pero que tienen energía y que tienen información. Y estos neutrinos están bombardeándonos permanentemente todo el tiempo y vienen de las estrellas. Nuestra estrella más cercana es el Sol y nos está bombardeando constantemente con neutrinos que están ahí pululando por el universo, por nuestro sistema solar, y esto viene cargado con información de todo lo que va atravesando. Entonces, toda esta información, todos estos neutrinos, llegan a estos cristales de diseño en el momento de diseño, es decir, 88 días antes de que nosotros nacemos. Todos estos neutrinos, de nuevo estoy hablando de la teoría del sistema humano, todos estos neutrinos impregnan al ADN de esa información. Y toda esta información va a estar muy ligada al ADN genético que nosotros traemos de generaciones anteriores también. ¿Ok? Es la parte inconsciente, es la parte de la que no nos damos cuenta. Acá también en astrología hay un montón de otras maneras. Algunos ven las cartas dracónicas, que es el propósito del alma. Acá no tiene que ver necesariamente con el alma y el espíritu tal y como lo podemos llegar a comprender, sino que tiene que ver con otra cuestión, con esas cosas de las que no somos plenamente conscientes. Y uno me podría decir, bueno, pero en la personalidad, o sea, cuando nosotros nacemos hay un montón de cosas de las que no somos conscientes.
también es cierto, porque tenemos aspectos entre los planetas y demás. Pero el tema de la columna de diseño es, vamos a separarlo de esta forma. La columna de personalidad es lo que vos venís a hacer y sos consciente de, con más o menos trabajo, te vas dando cuenta de que es por ahí. Pero la columna de diseño es como, che, tu alma también va por este lado, ¿eh? Ojo que vos venís cargado con esto y esto te va a dar mucha información. Así que no los voy a aburrir con esto, pero súper importante. Entonces, después lo que tenemos acá es, en esta particularmente, tomé el ejemplo de la columna de personalidad y vemos que vemos estos numeritos, que la Luna está en la puerta 63 de la línea 5, Mercurio está en la puerta 46 de la línea 3, Venus está en la puerta 47, línea 3. Dije de la, pero no es de la, vamos a ponerlo así. La Luna está en la puerta 63, línea 5, Mercurio está en la puerta 46, línea 3. Venus está en la puerta 47, línea 3. ¿Qué son las líneas? ¿Qué son estos puntos que les menciono? Primero, hay 6 líneas. Estas 6 líneas tienen que ver con el hexagrama que les hablé al principio. Cada línea tiene sus cosas, que creo que lo tengo. A ver si lo puse al final. Ok, vamos a ponerlo ahí, les sigo explicando mientras. Los numeritos de al lado de cada planeta indican la puerta, o sea, lo que está antes del punto, y la línea, lo que está después del punto, que ese planeta activa. En este caso, por ejemplo, Saturno, en la columna de diseño, activa la puerta de 26 en la línea 2. Y tiene, si se fijan, tiene una flechita para abajo. Así como, bueno, acá no se llega a ver bien, pero es Plutón. Plutón está activando la puerta 28 en la línea 6, con una flechita para arriba. Entonces, en el caso este de Saturno, y de las líneas que les mencionaba antes, es que cada puerta tiene una subsegmentación, una subdivisión de 6. ¿Ok? Y cada línea, justamente cada una de esos 6 corresponden a cada línea. Entonces, la puerta 26 en la línea 2 está activada por Saturno, pero tiene una limitación. Hay una limitación que es inconsciente para esta persona. Y en el caso de la flechita para arriba es como que también es inconsciente porque es de diseño, esto que estamos hablando, pero es como algo que justamente lo potencia. Tenemos flechitas para abajo, es algo que limita, restringe, retrasa. Es bastante saturnal esto. Y la flechita para arriba como que está power, dale que va por ahí. Entonces, esto es importante comprenderlo. Por eso, mi intención de todo esto es que ustedes puedan visualizar un mandala, un rave, y poder identificar, ok, esto tiene significado. Che, ¿y en mi carta natal dónde tengo a Saturno? Ah, lo tengo acá, claro. Si lo tengo en, no sé, en Sagitario y me está activando la puerta 26, y si lo tengo cerquita en algún punto está activando la línea 2 de la puerta 26. Bueno, ¿y cómo se manifiesta esto en mi vida? Entonces ahí vas a ver, ahí es la combinación de cosas. La simbología de Saturno, la simbología y los significados de la puerta 26, lo que implica la línea 2 y lo que implica la flechita para arriba o para abajo. ¿Se dan cuenta que es difícil? Bueno, es complejo, pero muy interesante. Después tenemos los perfiles, que es tu rol en la vida. En esto de los perfiles, que son 12 perfiles, son combinaciones, y las combinaciones tienen que ver con... bueno, ahora se los cuento. Los perfiles básicamente son como el vestido de tu tipo áurico. Así como vos sos proyector o generador manifestante, el perfil te va a decir, bueno, pero ¿cómo te vas a mostrar? O sea, ¿cuál es el matiz con el cual vas a salir? ¿Cómo vivís esa energía y ese propósito que vos venís a desarrollar? Combina dos números que van del 1 al 6, que son estas líneas de los hexagramas del I Ching, que están extraídas de las puertas del sol de tu personalidad y de tu diseño. Entonces, perdón, vamos a ponerlo así. Ok. Hay 12 perfiles posibles. Tenemos, por ejemplo, el perfil 1-3, el 2-4, el 5-1, y cada uno con un estilo único de interactuar, de aprender, de cumplir con su destino. Llamémosle destino, entre comillas. Es una mezcla, o son una mezcla de lo que mostrás al mundo y de lo que llevas adentro. Entonces, acá, por ejemplo, ya lo que podemos ver es que esta persona
Como recuerden que el perfil combina dos números del 1 al 6 basados en las líneas de los hexagramas que están extraídos de las puertas activadas por el Sol en la personalidad consciente y en el diseño inconsciente. Entonces, esta persona tiene al Sol en la puerta 35, línea 6, por lo tanto, el segundo número de este perfil va a ser el 6. ¿Por qué? Porque el perfil se define por la línea de la puerta activa por el Sol en personalidad y la línea de la puerta activa por el Sol en diseño. ¿Ok? Entonces esta persona tiene un perfil 4-6. Es decir, tiene el Sol en la puerta 64, línea 4. Me quedo con la línea 4. ¿Ok? Perfil 4 en personalidad y perfil 6 en diseño. Entonces esta persona tiene un perfil 4-6. Entonces, vamos a hablarles de unos ejemplos, ya vamos terminando, les prometo. Se hizo más largo de lo que tenía previsto, pero bueno, espero que les interese. La puerta, vamos a tirar los ejemplos así cualquiera, ¿eh? La puerta 1, ¿qué significa la puerta 1? Bueno, está en el centro G, en el centro de identidad, ¿ok? Tiene que ver con la creatividad. Representa este impulso de expresarte de manera única, de manera original. Es la chispa del potencial creativo individual. Si está activa, porque vos, en la puerta 1 está, pero si la tenés activa o no, bueno, va a diferir. Pero si está activa, sugiere que tenés una tendencia innata a innovar. La puerta 2, que también está en el centro G de identidad, nos habla de la dirección y es conocida como el conductor. Esto indica una capacidad natural para guiar tu vida o la de otros hacia un propósito. También, si está activa, implica que hay un sentido interno de rumbo. Es decir, una persona que tiene la puerta 2 activa, muy probablemente tenga muy claro para dónde va, para dónde se dirige. Esta cuestión de identidad y dirección que propone el centro G, identidad, justamente, es como que, bueno, tengo la puerta 2 activa, la tengo claro. Difiere o hay algunas acepciones si el canal que conecta la puerta 2 está indefinido. Es decir, si la puerta complementaria a la puerta 2 no está activa, este canal no se define y tal vez necesita de alguien para poder encontrar eso. Puede tener como cierta iniciativa o cierta claridad, pero como que hay algo que falta. Esto es lo interesante también de ver los canales abiertos. Perdón, los canales abiertos. Un canal abierto es un canal semidefinido, ¿ok? Un canal que tiene una línea, ya sea una línea parcial, sea roja o negra, influye, pero de maneras diferentes, ¿ok? Entonces, bueno, a tener en cuenta. La puerta 10 también está en el centro G de identidad, por ejemplo, nos habla del comportamiento del ser. Se trata de vivir auténticamente y amar tu propia existencia. Si está activa, refleja una autenticidad consistente. La puerta 26 del centro corazón o del ego. El significado es el egoísta, y esto se puede malinterpretar bastante. Pero representa la habilidad de persuadir o vender ideas. Y esto tiene un enfoque en la voluntad y el valor propio. Fíjense, voy a volver un poquito para atrás. La puerta 26, no sé si se acuerdan dónde estaba. Esta persona tiene a Saturno en la puerta 26 en diseño. Entonces todo lo que tenga que ver con la persuasión, tal vez le cuesta. Le cuesta mucho. Le tiene miedo, le tiene rechazo, lo ve difícil. Entonces, la puerta 26, quiero decir, que representa esta habilidad para persuadir o vender ideas con un enfoque en la voluntad y el valor propio. Si tenés a Saturno en la puerta 26, probablemente tengas la sensación de que no valés lo suficiente, de que siempre te falta algo. Si está activa esta puerta, sugiere una fuerza en la autoconfianza. Pero ¿por quién está activa? En este caso, que le mencioné antes, por Saturno. Y en diseño, es inconsciente y con una flecha para abajo. Es súper inconsciente y limitante. Entonces, acá es donde se empieza a conjugar esta cuestión de, wow, claro, hay que ver bien el detalle. Vamos a la puerta 34, por ejemplo, que está en el centro sacro. El poder es la energía
pura de acción y respuesta también, que está muy ligada a la fuerza vital y a la productividad. Si está definida esta puerta, suele indicar una gran capacidad constante para actuar. Es decir, vos tenés la puerta 34 activa y probablemente estés permanentemente haciendo algo, ¿ok? No sé, un aventurero, probablemente, un piloto de Fórmula 1, bueno, depende, no necesariamente. Pero estas personas que no paran un segundo, se tiran en paracaídas, bajan del paracaídas, agarran una moto de agua y se van a hacer kitesurf después. Em, Puerta 61, en el centro de la cabeza. Tiene que ver con inspiración interior y esto conecta con el misterio, con la búsqueda de respuestas profundas o verdades ocultas. Si está activa, refleja una mente muy curiosa y muy contemplativa. Vamos a algunas cuestiones de canales definidos. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Como les mencionaba antes, por ejemplo, vamos a hablar del canal 6447, que tiene que ver con, es el canal que se conoce como la abstracción. Porque, perdón, acá me confundí. No es el 6447. Voy a hablarles primero del canal, a ver, ¿dónde está? El 8.1. Bueno, al final no lo puse el 8.1. Un segundo. Bueno, esto son cosas que pasan por... Ok. Hmm. Vale. No importa, vamos a hablar del... Vamos a... Acá me confundí. Puse cosas que no tenía que poner. A veces pasa. Vamos a hablar del canal 4426 primero, que es este. El canal 4426 que está definido acá. Que conecta la puerta 40, justamente conecta la puerta 44 en el vaso con la puerta 26, el egoísta. Y esto implica una habilidad fija para transmitir o vender ideas, para persuadir, para influir y demás, que tienen que ver con temas de recursos o valores al grupo, a la comunidad. Es el circuito, de alguna manera tiene que ver con el circuito tribal esto. Entonces, esto combina la intuición instintiva de la puerta 44 con la fuerza de voluntad y persuasión de la puerta 26. Puede ser una persona, un negociador innato o alguien que asegura la supervivencia del grupo mediante su capacidad de comunicación y manipulación positiva. Esto de manipulación positiva suena fatal. A mí me gusta hablar en todo caso de influencia o de como una persuasión positiva, ¿no? Una influencia que es positiva. Pero pasa de nuevo, acá hablamos de positivo y negativo y ¿quién lo define, no? ¿Quién define esto? Sí voy hablando un poquito de la puerta del canal 6447. Olvídense un poquito de la descripción, porque lo que se une acá, esto es lo que me equivoqué, lo que une es la puerta 64 de la cabeza con la 47 del ajna, y lo que sí implica que es una mente que está constantemente procesando inspiraciones abstractas y caóticas. Es como que busca claridad en el caos. Y para transformarlas, justamente para transformar todo eso que es difuso, que es confuso, eh, en claridad y en algo que tenga valor, que tenga significado. Es como una especie de arqueólogo mental. Y esto va conectando puntos aparentemente conexos que pueden manifestarse en una creatividad, una fuerte introspección o también una narrativa muy profunda. Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con estar dudando permanentemente, pero si es así o no es así. Es como, también es una especie de búsqueda de verdad, verdad profunda. ¿Ok? En el caso de canales indefinidos o abiertos, vamos a hablar, por ejemplo, del canal 1020, que tiene que ver con el canal del despertar, que es un canal colectivo. Si une la puerta 10, que es el comportamiento del ser, con la puerta 20, que es el ahora, en el centro garganta. Si está indefinido, la capacidad de vivir auténticamente y expresarlo en el presente no es fija, es decir, es variable y depende del entorno, depende de las personas con las que te conectes. Depende de quién te rodeas, Y esto puede ser que adaptes esta energía de otros o sentirla de manera como muy inconsistente. Y está muy asociado a compartir
experiencias con otros. En el caso del canal 3254, también por poner un ejemplo, este 3254 que conecta el vaso con la raíz, este es un canal que está indefinido, perdón, abierto. Em, si está indefinido, por ejemplo, la ambición y el impulso por mejorar o sostener el grupo no son constantes. Es como que hay un impulso de mejora, pero necesita alguien que ayude o puede estar sintiendo presión por ascender solo en presencia de otros con este canal definido. Es decir, si estás en presencia de otros que tienen este canal definido, esta persona se puede sentir presionada a pertenecer a ese mismo grupo. Así que bueno, nada, se me hizo súper largo. Espero que les haya interesado. Da para profundizar claramente mucho más. No lo voy a hacer de momento. Ahora, si les interesa profundizar en alguna de estas cuestiones, me dejan en comentarios, háganme alguna pregunta específica. Pero sí es muy interesante ver justamente cómo se relaciona, cómo podemos ver las influencias. Primero nuestra carta, o sea, nuestra carta Rave ya nos da información como más específica por la activación de cada planeta, en cada puerta, de cada línea, nos da indicios. Y eso está bueno, súper interesante. Pero después tenemos eh, el tema de los tránsitos planetarios, que obviamente tienen un impacto global y un impacto individual, como también lo vemos en astrología. Lo que me pareció súper interesante es que si bien, por ejemplo, en astrología tradicional se habla de los decanatos, digo bien, en astrología tenemos tres decanatos, ¿ok? Por cada signo. Es decir, tenemos una separación, una segmentación de cada signo en tres. El primer decanato son los primeros 10 grados, el segundo decanato que son del grado 11 al 20 y el tercer decanato que es del grado 21 bueno, al 30 o el 0 siguiente. Entonces, esos son los decanatos, pero también tiene una subdivisión más en la astrología tradicional y acá también difieren, pues están los decanatos de Manilus y los decanatos de otro, que tienen como una subdivisión que en algunos casos son de tres, que a veces son de signos, a veces son de planetas, te ponen, es como que, no sé, tiro un ejemplo que no sé si es cierto, pero en el grado 14 de Sagitario, es el grado 14 de Sagitario, que corresponde a una energía mercurial, supongamos, ¿eh? De nuevo, tómelo con pinza porque no lo estoy viendo, no lo sé ahora. Em, ok, entonces tengo como una energía subyacente sagitariana, pero que tiene que ver con Mercurio, ¿cómo es? Ok, eso es una de las formas de verlo. Acá en este caso yo le encuentro como cierta analogía, porque por cada puerta, en un signo zodiacal hay más o menos 6 puertas. ¿Ok? Porque como son 5, cada puerta son 5 grados 40 minutos y tenemos 30 grados, más o menos 5 puertas por signo zodiacal tenemos. Entonces, es como que cada signo tiene una segmentación que va siendo activada por cada puerta. Y cada puerta a su vez tiene otra segmentación que son las líneas. Cada segmentación de cada puerta son 6 líneas, no pueden ser más de 6. Entonces, por eso, una puerta está en un signo, está activada por un planeta que tengan ustedes o por un planeta en tránsito y activa una línea en particular. ¿Cómo influye? ¿Completa algún canal en tu diseño? Si no lo completa, no importa. ¿Sentís que algo de esa energía que representa esa puerta está influyendo en vos o no? Entonces, esto me parece que es súper, súper potente. Y bueno, creo que eso es todo. Vamos a cerrar por acá. Sí, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Y nos veremos en algún próximo video. ¿Qué les parece? Será hasta la próxima. Chau.